Cordial saludo para todos. Mi nombre es Oscar David Vélez Ramírez. Soy estudiante de la Tecnología en Gestión de Transportes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de contabilidad, costos y presupuestos, y del tema 2, que es el tema tributario. Bueno, el primer punto que tenemos de él es el impuesto al valor agregado o IVA, como también es muy conocido, que es un impuesto que se cobra a los productos o servicios que son transformados y que se les da un valor agregado por dicha transformación que se realiza. Entonces, este es un impuesto que se cobra también, por ejemplo, en el sector comercial, dentro de los alimentos o productos o servicios que se compran en cualquier establecimiento. Todos estos elementos, todos estos productos traen IVA. Algunos de ellos están exentos, obviamente, que son los productos que no tienen ninguna transformación. Estos productos no pagan ni el IVA. El IVA también se hace la aclaración que es un impuesto que se paga de forma indirecta, ya que recae sobre el consumidor final, que se paga adicional a lo que cuesta el producto, y pues muchas veces las personas no se dan cuenta que son contribuyentes del IVA. Bueno, también es un impuesto directo porque indirectamente el estatus o la capacidad económica de cada persona no varía, sino que es un impuesto que se mantiene. Entonces afecta pues tanto a la clase media, alta, baja. Bueno, es un impuesto real porque todas las personas somos contribuyentes, todo lo debemos pagar, y es instantáneo porque se paga en el momento en que se realiza una compra o transacción. Bueno, el objetivo de este impuesto es recaudar, pues, recaudar dinero, pues, para el gobierno, para poder hacer diferentes proyectos y temas sociales, además de contribuir a la salud, al desarrollo, entre otras cosas. Bueno, el IVA, pues, tiene diferentes tarifas. Hay la más alta que se cobra en Colombia es del 19%. También hay productos que son gravados, excluidos, exentos o no sometidos. Los gravados son aquellos a los que se le aplica una tarifa. Los excluidos, por disposición legal del gobierno, no lo pagan, o pagan pues muy poco. Los exentos, aquellos que están grabados con el 0%, y los no sometidos son los que no están catalogados en el régimen del ingreso de las ventas. Bueno, dentro de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, los productos de la canasta familiar, como las hortalizas, entre otros productos, no tienen IVA, porque ellos no llevan un proceso, una transformación como tal, a excepción de que ya de pronto sean elementos que se procesan, que se les hace un proceso para la venta, ya ahí sí llevarían un IVA. Las carnes frías, embutidos y por el estilo pagan un 5%, y ya productos, por ejemplo, como relojería, vehículos, ropa, lencería, pagan un 19%. Los juegos de azar también pagan impuesto de IVA. Las bebidas alcohólicas, en sí prácticamente todo lo que se consume lleva un impuesto de IVA. El impuesto de IVA recaudado por la DIAN, que es la Dirección Nacional de Impuestos de Colombia, ella recauda todos los impuestos de cada contribuyente. Un contribuyente es una persona que debe de pagar un aporte sea por un consumo, sea por una compra, sea por una venta. Es catalogado un contribuyente. Bueno, acá tenemos el segundo tema. El segundo tema es la retefuente o retención en la fuente. Este es un recaudo que se hace de forma anticipada de parte de los vendedores, de los comerciantes, también de las grandes empresas, también de las personas que prestan servicios, por ejemplo, servicios médicos, eh, los abogados, todas esas personas, ellos deben de contribuir. La retefuente es un impuesto que se cobra si
los salarios o los ingresos superan los 53 millones al año según la normatividad colombiana para el año pasado. Entonces, un ejemplo, si un médico se gana más de 53 millones al año, entonces él debe de declarar retefuente. ¿Cómo la declara? Se le descuenta un porcentaje de su sueldo. Un ejemplo, si son 5 millones que se gana mensual, entonces se le descuentan un porcentaje que es establecido por el gobierno. Ese porcentaje va directamente a la Dirección de Impuestos Nacionales, que es la DIAN. Entonces, ese impuesto se recauda a nombre de esa persona y así sucesivamente se realiza durante todos los meses. Al finalizar el año, entonces se mira cuánto ha recaudado la persona y cuánto debe y hace la cancelación para quedar al día con los impuestos. De la misma manera funciona para el sector comercial y para toda la persona o toda entidad que deba declarar retefuente. Eso es, en pocas palabras, es un impuesto que se cobra de manera anticipada. En primer lugar, para el gobierno poder obtener recursos y financiar sus proyectos y tener presupuesto público para las diferentes actividades que debe realizar, para los diferentes proyectos y también para pagar la deuda externa, para aportarle a la salud o al plan de desarrollo, entre otras cosas. Y como segunda medida, para que se amortigue un poco y no quede tan pesado el pago cuando las personas o las empresas lo van a realizar. Entonces es un impuesto que se recauda periódicamente de forma anticipada y que por ahí trimestral o bimestral, la persona que recauda el impuesto, eh, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, el empleador es el que lo recauda, entonces ese impuesto lo declara a la DIAN por ahí cada 3 meses para poder tener una cuenta clara al final de año y poder saldar la deuda pues ante la DIAN y pues ante el Estado. Bueno, básicamente eso es lo de la retefuente. Tenemos también el impuesto de industria y comercio, conocido como ICA. Este impuesto es el que se cobra de forma anual, también lo cobran trimestral o bimestral, y es un impuesto territorial, no es tanto nacional, sino territorial. Este impuesto es cobrado por las alcaldías, gobernaciones, etcétera. Es más como territorial. Y es establecido directamente por ellos, por los gobiernos de cada localidad, de cada sector. Entonces, este impuesto tiene un techo y un piso con el cual se cobra. Eso quiere decir que tiene un rango que puede ir, un ejemplo, de 0 a 10 y, por ejemplo, en mi caso que yo soy de la ciudad de Manizales, un ejemplo, la alcaldía puede decir, no, pues lo vamos a establecer en un 5% o un 8%. No se puede exceder más del 10%, que sería pues de forma hipotética, sería el techo de cobro de este impuesto. Este impuesto se reúne, se recolecta para hacer las obras de cada municipio, de cada departamento, para aportar al progreso y para pues, las arcas de cada alcaldía o gobernación. Es un impuesto que se debe de pagar por la compra y venta de productos y servicios. Se aplica más que todo en el sector comercio. Bueno, todo esto pues va reglamentado por el Estatuto Tributario. También tenemos el RTICA, que funciona igual a la retefuente, solo que este aplica para el impuesto de industria y comercio. Entonces, eso es una retención que se le hace a los comerciantes del IVA para aportarlo a la DIAN y finalmente, al final de año, se descuenta pues la deuda que tiene el comerciante ante la DIAN. Entonces, es como lo decía anteriormente, es un recaudo anticipado que también se realiza. Este se le realiza a los comerciantes. Todas las personas pues, que realizan su comercio deben de tener su documentación al día, deben de tener pues, claramente las cuentas de cuánto se le está reteniendo a cada cliente, a cada comprador, cada proveedor, para de esta manera declararlo ante la DIAN y evitar errores o confusiones. Entonces, la DIAN lo que hace es que al finalizar el año, porque es por año corriente, de enero a diciembre, entonces la DIAN lo que hace es revisar cuánto tiene la persona en aportes y cuánto debe todavía y se le restan los aportes que ha dado, el anticipo. Y ya liquidan lo que les falta y ya pues el contribuyente se pone pues al día. Bueno, tenemos el impuesto al consumo, también conocido como Impuesto Nacional al Consumo, que es una estrategia que estableció el gobierno nacional para recaudar también fondos. Esto se aplica más que todo al sector gastronómico, a los restaurantes,
a las cadenas de restaurantes, a los bares, a las coctelerías, etcétera, no se aplica a los corrientazos, como popularmente se llaman en Colombia, los restaurantes de barriecito o puestos de comida callejeros, no se aplica, es de aclarar, es más como a las grandes cadenas. Este impuesto va dentro de, por lo regular, va dentro de la factura y muchas personas lo pagan sin darse cuenta. Es un impuesto al consumo del 8%. Entonces, un ejemplo, un plato netamente vale 25.000 pesos por usted consumirlo en el lugar, puede hipotéticamente, digamos que vale 2.000 pesos, pues el 8%, entonces pagaría 27.000 pesos. Muchas personas lo pagan, pero pues no se dan cuenta. Lo que hace el dueño del restaurante o el cliente es descontar ese valor, ese porcentaje del consumo, lo aparta, lo recolecta y luego lo declara ante la DIAN. Lo que hace es apartar el valor neto de la compra del el impuesto. Bueno, tenemos el impuesto de renta, que el impuesto de renta es un impuesto que se cobra sobre la renta que genere cualquier persona, sea de una actividad comercial, de prestación de servicios, de honorarios, de una venta, de una ganancia ocasional, por ejemplo, que se gane la lotería o el chance. Entonces, hay unos rangos que son los que están acá en la pantalla, que son para diferentes, pues según la actividad sea o a lo que se le vaya a aplicar. Entonces, lo que se hace es que se hace una declaración por esa ganancia ante pues, la DIAN, ante el gobierno, y pues ya eso se hace sobre el valor neto de lo que usted vaya a declarar. Un ejemplo, me gané la lotería, me gané 100 millones de pesos y que el descuento son 35%, entonces te van a descontar el 35% de esos 100 millones que te ganaste y para ti sería el restante. Tendrías que declarar en ese caso como 65 millones. Bueno, básicamente así funciona. Lo mismo funciona para, por ejemplo, para las sucesiones, para las herencias, las rentas ocasionales, por ejemplo, las ventas. Que por ejemplo vendí una finca o vendí una casa, también se debe declarar y se declara de la misma manera. Bueno, tenemos el impuesto de los no declarantes. Es un impuesto que pues las personas no están declaradas, no están obligadas a declarar. Es un impuesto que se va recaudando, pero si usted no supera el tope, pues entonces usted no lo va a tener que declarar. Entonces, si usted no tiene que declarar, si usted no supera el tope que está establecido por el gobierno actual o por las políticas que hay, entonces usted lo que puede hacer es hacer la reclamación ante la DIAN y la DIAN le devuelve ese saldo a favor. Bueno, tenemos acá también el impuesto a la renta de las personas jurídicas. Este impuesto lo pagan, por ejemplo, el sector hotelero, las editoriales que son colombianas, aclarándolo, las industrias y comercios que hacen parte del Estado, donde el Estado tiene participación del más del 90%, todo lo que son juegos de azar, industrias licoreras, todo esto, ellos deben de declarar un impuesto que es del 9%. Ya el uso de zonas francas y otros contribuyentes que están reglamentados en el artículo 356, ellos declaran el 20%, son como los rangos que hay establecidos. Bueno, básicamente, pues esta es la explicación de la parte que a mí me tocó. ¿Qué me queda de esto? Que con conocer estos temas, que por ejemplo yo no los conocía, ya tengo más claro cómo funciona el tema tributario, por qué es importante pagar los impuestos, cómo se deben pagar, dónde se deben pagar, y me parece muy importante porque con todos los impuestos que recauda el gobierno nacional a través de sus diferentes entidades como la DIAN, como las oficinas de la Secretaría de Hacienda, como las cámaras de comercio, las diferentes secretarías municipales y departamentales, se recaudan los recursos que son inyectados directamente a esos territorios y que son también distribuidos en todo el territorio nacional. Con esto se hacen grandes obras, se pagan las deudas externas, se realizan obras públicas, colegios, hospitales, se le invierte a la salud, se le invierte a vías, al desarrollo del país. Entonces es muy importante que todas las personas hagamos la contribución a los impuestos de acuerdo al rango en el que estemos cada uno.
y lo paguemos para tener, pues, para contribuir más bien a un desarrollo más eficiente del país. Básicamente esta es mi explicación. Muchísimas gracias para todos. Hasta luego.